Yo soy Darío Rambó, Rambau se escribe. Agrego el apellido de mi madre, Visconti, porque no quiero que se pierda, aunque no lo tenga legalmente en el documento. Nací en Gualeguaychú, viví ahí 23 años hasta que me recibí de docente y fui a trabajar en el interior de Formosa, unos añitos, 3 años, y de ahí me trasladé a Corrientes, primero en el interior y ahora hace bastante tiempo en Corrientes Capital. Eh, Tengo 5 hijos, 3 hijas, 2 hijos. Eh, Toda mi vida prácticamente escribí, aunque siempre part-time, como se dice, tiempo parcial, o de vez en cuando, por periodos de tiempo no lo hice, pero siempre me expresé a través de la escritura como un mecanismo de catarsis a veces de una forma de decir lo que no podía decir por el contexto sociopolítico en el que me encontraba. Eh, Creería yo que el primer estímulo como escritor me lo dio una maestra de primaria en mi Gualeguaychú natal, que nos hizo hacer un dibujo de una tuna que había en la Plaza Ramírez de Gualeguaychú y una composición, la famosa composición, que me la elogió mucho. Habrán sido 10 renglones, que no la conservé, por supuesto. Y bueno, y desde ahí siempre me quedó la idea de que podía ser un escritor el día que fuera grande. Bueno, después me di cuenta, cuando fui creciendo, de que vivir de la escritura es muy difícil para todos. Y entonces lo fui utilizando como un mecanismo, ya dije, de expresar a veces lo que no podía decir en público, porque viví siempre en ambientes, digamos, de personas vulnerables, en situaciones de vulnerabilidad. Ese, digamos, que ha sido siempre mi zona de confort como docente. Trabajé con alumnos hacheros, con alumnos, con empleadas domésticas, hijos de obreros, en Corrientes trabajé en la Unidad Penal 1 con personas privadas de la libertad. Trabajé en escuelas nocturnas, también trabajé con adolescentes y adolescentes de clases acomodadas. Fueron las menas casos, pero, o sea, he vivido muchísimas experiencias a lo largo de mi vida. Encaré no solamente la docencia como la fuente principal de ingresos, sino también me dediqué bastante tiempo a la actividad política, no partidaria la mayor parte del tiempo, pero sí política. Siempre tuve un compromiso social en todo lo que hice. Desarrollé actividades gremiales, actividades culturales, me involucré en el teatro, me involucré sería la palabra. También desarrollé muchas actividades productivas, planté algodón, planté mamón, anduve creando cooperativas, vendí algunos de estos productos, en el caso de las hortalizas, por ejemplo, en una experiencia casa por casa. Así desarrollé un montón de actividades muy variadas de distintos tipos y todo eso siempre fue, digamos, materia prima para mis escritos, que están muchos guardados en cajones, en cajas. Lo he hecho básicamente para mí, es decir, una forma de, digamos, de dejar testimonio, en algunos casos, de lo que iba viendo, para que alguien, mis hijos o alguien alguna vez pudiera ver ese testimonio que di de inundaciones, de situaciones complicadas. Yo mismo he tenido algunas situaciones complicadas en mi vida, un par de veces al punto de morir, por distintos motivos. Estuve incorporado al ejército por obligación, por la colimba. Después estuve con el tema de incorporado al ejército por el canal de Beagle, y después tuve también unos días por el conflicto por Malvinas. Entonces, todo esto ha sido, como digo, materia prima de mis escritos, muchos de los cuales están inéditos. No sé si alguna vez podré publicarlos porque cuesta mucho publicar. Sé que los tiempos van cambiando y muchas veces el formato del libro escrito que tanto
al que tanto apego tenemos los que peinamos canas, o en mi caso que ya casi ni peino canas, ya ese formato va como quedando de lado, digamos, entonces estamos en esa pelea casi romántica por mantener la idea del libro físico, e instando a la gente por inclinarse por el placer de tener el libro físico, pero sé que es muy difícil. Bueno, básicamente eso es, digamos, como un resumen de mi vida, y lo que me ha llevado a escribir ha sido esto, o sea, la necesidad muchas veces de, como en el caso de la última novela, de intentar darle voz a los que no tienen voz ni la van a tener nunca. El título de Condena Perpetua, que es mi última novela, de alguna manera resume la intencionalidad mía, en formato de novela, de poder decir lo que multitudes, millones de personas, no solamente acá en nuestro Pago Chico, en Corrientes, donde transcurre la novela, sino en todo el mundo prácticamente, no tienen voz. O sea, directamente están con una condena perpetua, y de ahí el título, la condena de la pobreza, la condena de la marginalidad, de la que no van a poder salir, lamentablemente, en tanto y en cuanto la sociedad funcione bajo las reglas que funciona. Entonces, bueno, este libro, como decía, es una novela que cuenta una historia que está ficcionada en algunos tramos, como toda novela, pero que recoge las experiencias que yo he tenido trabajando en los barrios marginales de Corrientes, con alfabetización, con el Plan FINE, trabajando en la cárcel, con personas privadas de la libertad, y bueno, y observando la realidad, viendo mi entorno. Vivo en un barrio alejado del centro, no es un barrio marginal, pero, o sea, siempre me moví, como dije, en situaciones de tener que ver personas con necesidades básicas insatisfechas, y eso me ha golpeado mucho, porque de hecho en mi infancia transcurre en una casa de un trabajador, de un obrero de frigorífico en Gualeguaychú, con todo lo que eso implica, digamos, siempre, como conté en un libro anterior, de los 3 que tengo hechos, viendo cada quincena a mi madre y a mi padre juntarse con la paga de la quincena, y lamentándose de que una vez más no iban a poder terminar con la famosa libreta del almacén, lo que lo dejaba preso de tener que seguir sacando ese fiado. Bueno, todas esas cosas me fueron golpeando, y yo trabajé prácticamente toda mi vida también, en muchísimas cosas. Soy artesano, qué sé yo, puedo decir que hago, y me gusta trabajar por las manos, me gustan las herramientas, hago carpintería o hice carpintería, bueno, de todo un poco. Publiqué 3 libros, uno que se llama Huellas, que son relatos de adolescencia y juventud, otro que se llama Cuentos para pensar y motivar en el aula, es una serie de cuentos con actividades destinados a trabajar en las escuelas secundarias de donde fuera. Ese lo presenté en Buenos Aires. Y esta tercera obra, que es una novela, como dije, que se llama Condena Perpetua, y que espero que lo lea todas las personas, cualquier persona de cualquier situación que se encuentre en la escala social, lo que realice, porque es una invitación a la reflexión sobre la sociedad que tenemos, de cómo funciona. Y bueno, paso a leer un párrafo de esta novela. Damián era consciente de las particularidades del grupo al que ahora se incorporaba. ¿Había ingresado o nació perteneciendo al mismo y solo se trataba de una etapa, la del semáforo? Todavía conservaba, aunque dubitativamente, la idea de que él saldría adelante. Se sentía contradictorio.
anhelaba lo que a su vez repudiaba. En los segundos que duraba la limpieza de un parabrisas, muchas veces observaba que los lujosos coches estaban conducidos por jóvenes de su misma edad o menores aún, pulcros, cuidados, sonrientes, acompañados de chicas que olían de maravilla. Asociaba invariablemente esta imagen a la que había quedado para siempre desde su infancia, los autos bajando por las callecitas de las barrancas, llevando las lanchas al río, los vidrios polarizados que apenas se bajaban. Damián se daba cuenta de que estos jóvenes manejaban los autos de sus padres y disfrutaban de los bienes que ellos habían obtenido. Accedían a los distintos niveles de educación, al sistema de salud, vacacionaban, tenían presente y futuro. Serían, cuando grandes, quienes gobernaran las ciudades, la provincia, el país. ¿Y todo por qué? ¿Por qué? Porque ellos sí y él y sus compañeros de ruta no. ¿Cuál era la falla? O no había falla y en realidad el sistema era así. Para que unos pocos pudieran acceder a todo, otros no debían tener nada. Era así, siempre había sido así. Lo había leído en la cárcel. Faraones, emperadores, reyes, señores feudales, todos llevaban la gran vida, mientras multitudes ignotas, descartables, dejaban el pellejo en los socavones para satisfacer el nivel de vida de esas minorías acomodadas. Cada vez que en ronda de descanso el grupo conversaba en la amplia vereda del hogar-escuela, surgían elementos para considerar que no era muy distinta la realidad de las mayorías marginales actuales de las que vivieron durante el largo periodo de la inexistencia del Estado. Bastaba con conocer las historias particulares de los que allí paraban, casi todas contadas con el precario lenguaje que disponían, para darse cuenta que todos ellos, a excepción del artista, tenían historias parecidas a las de Damián. Nacidos en hogares con necesidades básicas insatisfechas, escarnecidos de mil maneras, acostumbrados a vivir en la privación de todo aquello mínimo que hace a la existencia decorosa. Hijos, a su vez, de padres ausentes, en su mayoría, o presentes, pero arrastrando los vicios que generan la vida miserable y las frustraciones. Hijos de madres presentes, como Clarita, que luchan cual animales para salvar a su cría de los predadores y en muchos casos logran mantenerlos con vida. Pero, ¿qué vida? En este punto de la reflexión, recordó haber visto un documental donde mostraban una especie de tortuga que ponía miles de huevos en la playa debajo de la arena. Cuando nacían las crías, naturalmente se dirigían al agua del mar. Ese trayecto era como un desfiladero donde rondaba la muerte en las garras y picos de un ave, no recordaba el nombre, que estaba esperando ese éxodo de las tortuguitas para comérselas. Eran miles de tortugas y solo lograban llegar y salvarse unas pocas. No observaba gran diferencia entre el derrotero de esas tortugas y el suyo y los de su clase. El artista, en cambio, venía de otro palo. Según contaba Jorge, tal era su nombre, era hijo de padre médico y madre esteticista, nacido en Flores, capital federal, donde tuvo todo lo que cualquier niño podría soñar. Una casa bonita, juguetes en cantidades, confort, vacaciones. Sin embargo, su vida había transcurrido en absoluta soledad, ya que los padres nunca tenían tiempo para él. El nivel de vida les exigía redoblar esfuerzos laborales para recaudar más dinero y así acceder a las ofertas de bienes cada vez más novedosos y sofisticados que el mercado les preparaba. Esa carrera era interminable: casa de fin de semana, pileta de natación, lancha deportiva, el viaje a Europa. Nunca terminaba. Jorge era poco más que una mascota. Así creció, rodeado de cosas y falto de afecto, y fue escurriéndose entre los centros culturales de la gran ciudad. Se hallaba entre los artistas. Quiso ser uno de ellos y lo había logrado. Tenía notables destrezas físicas, pero, ya se sabe, en este sistema social el arte en general no da dinero ni buen pasar, salvo que seas un artista esponsoreado o por alguna empresa o canal de televisión. Pero si sos un artista callejero como Jorge, la mayor retribución que recibes por tu arte es la libertad. Al artista del grupo no parecía pesarle su situación. Lo disfrutaba. Recaudaba mucho más dinero que los limpiavidrios y de hecho no permanecía mucho tiempo en un solo semáforo de la ciudad, ni en una ciudad. Claramente era nómade. Participaba de este grupo solo coyunturalmente, pero para él la calle era una opción voluntaria, esencial. Para Damián y el resto, la calle
era un refugio obligado e inevitable.